Pero esos caminos, el pie se llenaba de polvo. Llegaban al lugar de la fiesta, se lavaban sus manos y se reunían en la mesa. Y ¿saben otra cosa interesante que me di cuenta? Que las mesas elevadas, como las que nosotros tenemos en casa, las que utilizamos para comer, fueron un invento mucho posterior a la época de nuestro Señor Jesucristo. Las mesas que se utilizaban en tiempos de Jesús eran unos montículos elevados de unos 15 a 25 centímetros de altura, hechos con tierra o barro comprimido, y entonces eso estaba allí, y alrededor de ese montículo los comensales, los invitados, se recostaban, es decir, no se utilizaban sillas, sino que por el contrario se extendían en el piso con la cabeza hacia el centro, hacia la mesa, los pies hacia afuera, se reclinaban con una mano, sostenían su cabeza y con la otra comían, porque los cubiertos también fueron un invento posterior. Así que una vez que entraba la persona al lugar de la reunión, se lavaba las manos en la vasija, se secaba las manos y llegaba a la mesa y se recostaba como era la costumbre. Y el lugar debía estar dispuesto con un siervo. Ese siervo, una vez que todos estaban a la mesa, recostados, tomaba un cántaro, una vasija, una toalla, y iba pasando en la parte externa, donde justo quedaban todos los pies, porque se sentaban prácticamente en un círculo, se recostaban, y los pies quedaban hacia afuera. Pasaba por los pies de las personas, les quitaba el calzado, les lavaba los pies, los secaba, y así iba dando todo el recorrido hasta que terminaba. Y una vez que eso se hacía, entonces ahora sí se servía la mesa y se disfrutaba de los alimentos. Ustedes recordarán a María Magdalena, una dama muy famosa de la Biblia, que ungiría los pies de Jesús con un perfume de alabastro. ¿Han escuchado esa historia, verdad? Y cuando uno tiene esta connotación cultural en la mente, uno entiende por qué nadie se dio cuenta que María Magdalena andaba por allí y le estaba ungiendo los pies, y el olor fue el que llamó la atención de las personas. Recordarán que así lo menciona la Biblia. Es incomprensible pensarlo en una mesa con sillas como estas, porque uno dice, bueno, ¿y quién no se da cuenta cuando alguien se mete debajo de la mesa? Bueno, esa no era la costumbre, la cultura era como lo he explicado, y eso nos deja claro que todos se concentraban en lo que estaba pasando en la mesa, en los rostros, pláticas, los pies quedaban hasta atrás, nadie se fijaba en los siervos que estaban allá atrás, y por eso María Magdalena pudo acercarse a Jesús sin que nadie lo notara, pudo derramar el perfume en sus pies, como era la costumbre de un siervo lavarle los pies a quien llegaba, y cuando el olor se esparció en el salón fue que todos reaccionaron y dijeron, ay, ¿por qué huele tan delicioso? Ese aroma tan fino, hasta que lograron ubicar a María allí, en el lugar de un siervo, a los pies de Jesús, secándole ya a estas alturas con sus cabellos los pies. Así que podemos imaginarnos el momento cuando llegaron al aposento alto, regresando a la última cena de Jesús. Los discípulos llegaron, como era la costumbre, lavaron sus manos, secaron sus manos, se recostaron alrededor de la mesa y esperaron a que alguien, unas manos sin rostro, tocaran sus pies quitando sus sandalias y les limpiaran del polvo del camino. Pero pasaron los minutos largos y no habían manos que quitaran las sandalias. Y el momento se hizo incómodo. Empezaron a voltear a mirarse unos a otros, porque ¿quién había sido encargado de contratar el lugar? Y no se había percatado que hubiera un siervo. No había siervo en el lugar. ¿Quién lavaría los pies? ¿Quién tomaría el lugar de siervo para que pudieran iniciar con la fiesta de los panes sin levadura y pudieran participar de esa cena? Y el deseado de todas las gentes, en la página 600 y 601, un libro precioso que les recomiendo leer, dice: era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esta ocasión se habían hecho preparativos para este servicio. Estaba la jarra, estaba el lebrillo, la toalla estaba allí, listos para el lavamiento de los pies, pero no había un siervo presente, y ahora les tocaba a los discípulos cumplir
esa función. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconscientes de que les tocaba hacer algo. Por su silencio se negaban a humillarse. ¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellos la victoria decisiva? ¿Cómo podría mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos ni les aseguraba un lugar en el reino? ¿Cómo podría mostrarles que el servicio amante y la verdadera humildad lo constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo habría de encender el amor en sus corazones y habilitarlos para lo que anhelaba explicarles? Los discípulos no hacían ningún ademán para servirse unos a otros, y Jesús aguardó por un momento para ver lo que iban a hacer. Luego, él, el Maestro Divino, se levantó de la mesa, puso a un lado su manto exterior que había impedido sus movimientos, tomó esa toalla y se ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego, puso agua en el lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos les llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de esto les dio un ejemplo que jamás olvidaría. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Hoy, al recordar su ejemplo, nosotros somos motivados a humillar nuestros corazones y tomar el papel de siervos para con nuestro hermano. Es por eso que antes de la Santa Cena, como iglesia, practicamos el rito de humildad, que consiste en el lavar los pies unos a otros. Así que yo quiero invitarles para que, si usted quiere hacer planes de participar de los ritos y el emblema del pan y del vino, haga planes para afuera participar del rito de humildad. Si usted no participa del rito de humildad, absténgase de participar de los emblemas sagrados. Ahora, yo quiero dejar en claro algo importante que la palabra de Dios menciona en 1 Corintios, el capítulo 11, y quiero que para eso ustedes me acompañen en sus Biblias. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29. Estos textos son importantes porque dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Justo los textos anteriores, el apóstol Pablo está recomendando practicar la cena del Señor. Pero en estos versículos dice, versículo 27, le doy lectura: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabras tremendas. Y cualquiera de nosotros preguntaríamos: ¿y cómo es comerlo indignamente? Porque el versículo 28 sigue diciendo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es una palabra fuerte, porque dice que cualquiera que come y bebe de los emblemas del pan y del vino indignamente, come juicio y bebe juicio para sí. La pregunta es: ¿qué es ser digno? Si nosotros pensamos que ser digno es estar libres de pecado, tendríamos que abandonar este lugar. Todos, empezando yo y todos los demás. Porque no existe a un justo, ni siquiera uno, dice Isaías y lo vuelve a decir Romanos. ¿Qué es ser digno entonces? Fíjense en esa mesa, imagínense esa mesa y fíjense quiénes están sentados con Jesús. Está un Pedro que negaría a Jesús inmediatamente, lleno de soberbia, de autosuficiencia.
Estaría un Tomás lleno de incredulidad, todo lo ponía en tela de juicio. Incluso estaría un Judas, a quien Jesús no lo corrió de la mesa. Un Judas que tenía ya pactado un negocio turbio para entregar a Jesús en su mente. Y a todos ellos Jesús les sirvió el vino y Jesús les compartió el pan. ¿Qué es ser digno? Definitivamente no se trata de estar ausentes de pecado o libres de pecado. No se trata de eso. Se trata, como dice la palabra de Dios en el texto que leímos, el último, el versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, sin tener conciencia de lo trascendental que esto es. Es por ello que a los más chiquititos les animamos a abstenerse de comer la Santa Cena, porque normalmente es la curiosidad que los motiva. Ellos quieren saber a qué sabe el pan, a qué sabe el vino. Entonces se le dice a los más chiquitos, tú nos observas y cuando crezcas toma una decisión por Cristo Jesús y te bautices, ya podrás participar. Ahora, dentro de nuestro medio pueden haber personas adultas que no han sido bautizadas en nuestra iglesia, pero su capacidad mental madura les permite discernir la importancia y la trascendencia de esto. Ellos pueden participar, porque lo que hace indigno o digno es la conciencia y la solemnidad con la cual participamos. Así que hoy todos están invitados, los pecadores y los que no se creen tan pecadores. Hoy están invitados los bautizados y los no bautizados, pero aquellos que disciernen, entienden con solemnidad y quieren participar por renovar un pacto con Jesús. Y por supuesto, antes de participar, siguiendo el ejemplo de Jesús, vamos a salir para humillar nuestro corazón. ¿Cómo se hace? Por si alguien nunca ha tomado la Santa Cena, nunca ha participado en el rito de humildad, usted escoge a una persona con la cual quiere lavarse los pies. A veces los matrimonios toman la costumbre de hacerlo como pareja, esposo y esposa, y será el momento de pedir perdón, humillar el corazón, reconocer faltas y renovar ese momento especial. Y se lavan los pies, primero uno al otro y después el otro a uno, ¿no? En el caso de papás e hijos también se puede hacer y se pide que no se haga entre noviecitos o amiguitos especiales, porque es un momento solemne que no debe percibirse de otra manera, ¿no? Así que cualquiera que, discerniendo el cuerpo de Jesús, como dice la Escritura, quiera renovar su pacto tomando el pan y el vino, en este momento, después del último himno, va a salir para participar del rito de humildad. Que Dios te bendiga.